@JulioSánchezCristo Oficial. Hemos comentado desde muy temprano un análisis de María Clara Posada sobre el tema de la incursión en las redes sociales, pero sobre todo la proyección del proyecto político del presidente Petro a través de influenciadores, y cómo los números que presenta María Clara Posada hacen ver que es un trabajo muy serio, un trabajo de mucho tiempo, y que ha logrado posicionar el proyecto político del presidente en millones de personas desde las redes sociales. Vamos a conocer un poquito de este análisis con la autora de esta columna. Ella se llama María Clara Posada y nos acompaña a esta hora. Doña María Clara, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a todos los compañeros suyos en la mesa y buenos días a toda la audiencia. Un placer acompañarnos. Doña María Clara, Alberto Casas conoce perfectamente el origen y el sentido político del diario La República y del diario El Nuevo Siglo. Y nos decía que es imposible que una persona pueda escribir en esos dos periódicos. ¿Usted cómo lo logró? Julio, lo logré, pero ya solo estoy en El Nuevo Siglo. Lo logré, yo creo que porque les parece interesante lo que planteaba, pero ya solo estoy en El Nuevo Siglo porque ahora empecé a escribir también en El Colombiano, y en La República necesitaba ser exclusiva. Pero agradezco mucho a las tres casas que me han permitido escribir. Imagínese, escribir usted en la casa de doña Berta y en la casa de Álvaro Gómez al mismo tiempo, me parece un éxito del contenido de su columna. Mire. Pero de eso se debería tratar, ¿no, Julio? Que todos podamos hablar y que todos nos podamos escuchar, ¿cierto? No sé si en RCN me van a querer dar empleo en este momento. No estoy seguro, pero ojalá. Pero vamos a lo importante, que son los números que usted publicó. Realmente es impresionante la manera como se ha establecido esa telaraña de contactos, pero sobre todo de números tan importantes que terminan influenciando. Y ya hemos visto en otros países el éxito en las urnas del efecto de las redes. Esto, para llegar a hacerlo en los números que usted indica, que me imagino los tiene contrastados, vale mucha plata. ¿De dónde salió esa plata? Julio, este es un ejercicio que no viene de hace pocos meses. Esta es una estrategia que la izquierda radical, hoy también, liderada por el petrismo, pues viene desarrollando desde hace muchos años. Entonces, como bien leía usted en el artículo, se han establecido unos mecanismos de apoyo donde sectores empresariales pues prestan, respaldo financiero a estas estrategias, y hoy con el poder del gobierno pues hay muchos programas que, si bien deberían responder a intereses de política de gobierno, están respondiendo a intereses de política electoral del gobierno de turno. Sí, pero cuando se habla de bodegas, genérico, bodegas hay de todos, y bodegas están financiados por todos, y los partidos en Colombia y a nivel internacional eso lo hacen permanentemente. ¿Cuál es la diferencia entre las bodegas de un lado y las bodegas del otro? Las bodegas de un lado y yo lo que creo hoy, me está hablando Félix, es que la diferencia es que hoy se está pagando con recursos públicos, y cuando usted empieza a involucrar el recurso público en la comunicación de una ideología, pues está engañando el propósito para el que fue elegido, que es para gobernar para todos los colombianos. Entonces esa es la diferencia. Pero yo quiero que vayamos un poquito más allá, y es esa situación que usted pone sobre la mesa y genera una inquietud, y es el alcance de los órganos de control sobre ello. Porque sin duda, pues unas bodegas o unas personas, unos recursos que se hacen fluir hacia el mundo de las redes sociales, con lo heterogéneo o etéreo que resulta esto, pues es prácticamente imposible de controlar, porque ¿quién va a definir o quién va a ser el juez para determinar que hay plata que se está dirigiendo con tales objetivos y con tales fines para modelar la opinión pública de tal forma?
Si la pregunta, se la entiendo bien, es sobre el papel de los organismos de control en todo este entramado. Sí, o quién puede lograr poner esto en un marco de lo legal, de lo ilegal, de lo correcto, lo incorrecto, porque es que es muy etéreo el mundo de las redes. Claro, y en un Estado de Derecho deberíamos tener una división de poderes que nos permita que haya pesos y contrapesos, ¿cierto? Y ahí entran de alguna manera todos esos organismos de control que usted menciona. Lamentablemente, en lo que va a correr este gobierno, lo que hemos visto es que tenemos unos organismos y con contadas excepciones muy valiosas, pues que terminan sirviendo a los intereses del gobierno. Entonces, hoy, pues nadie puede establecer esa diferenciación en el sector público y nos toca recurrir, como lo hicimos en la columna, a estudios privados y juiciosos de personas que están preocupadas, pues porque los recursos que, como le dije al principio, son de todos los colombianos, estén usando con fines electorales, que es el único propósito de esta estrategia. Ahora, ¿qué garantía hay de que el estudio o la información que usted compartió, pues de todas formas esté un tanto parcializada, como lo señalaba Félix en su pregunta, por el hecho de venir de la orilla del Centro Democrático, y puede hacer que muchos de los tuiteros que están respaldando al gobierno Petro, pues lo hagan de manera genuina? Ese es un desconocimiento que tiene una única base, que es la ideología, ¿cierto? Yo creo que yo no podría usted garantizarle que el estudio que hizo el doctor Daniel Briceño es absolutamente certero, pero lo que sí le puedo decir es que los estudios que él ha hecho, como los estudios que ha hecho su compañera de trabajo Paula Bolívar, han destapado gran parte de los escándalos de corrupción de este gobierno y nos han hecho reaccionar a los colombianos. Entonces, como su juicio le antecede, yo creo que es un estudio al que le podemos dar una gran dosis de credibilidad. ¿Cree usted que el uso de estos recursos públicos para propaganda política está planteando al final de cuentas como el dilema ético del manejo que se le debe dar a las redes, a los medios públicos por parte del gobierno? Vea, Julio, yo me considero una liberal. Yo creo que acá no deberíamos establecer límites a la libertad de la gente de expresarse, ¿cierto? El problema es cuando esos límites empiezan a transgredirse porque se genera un sesgo que tiene una financiación con recursos, como le he dicho a lo largo de esta entrevista, que no son del gobierno, no son de quienes hoy ostentan el poder, sino que son de todos los colombianos. Entonces el límite no debería ser a la capacidad que tenemos todos de comunicarnos y expresarnos libremente, sino a que eso se haga con en estrictos términos de libertad. ¿Y eso qué quiere decir? Que no haya recursos del Estado financiando. Pero es que esa financiación no es nueva tampoco, porque en anteriores gobiernos también se dio, donde había figuras que estaban en las redes sociales y que en este mundo de los influencers y todo lo demás, que acababan con contratos oficiales como hoy también. O sea, acá lo que se debería hacer, si se quiere hacer el análisis certero, hay que mirarlo cómo ha funcionado para lado y lado. ¿Por qué ese mundo de influencer y todo esto acaba patrocinado no solo por este gobierno, sino por gobiernos anteriores? Félix, el hecho de que el análisis lo estemos haciendo desde el punto de vista de este gobierno no lo invalida, ¿cierto? Y también yo le recuerdo a usted, y creo que todos los oyentes lo conocemos, porque yo también me reconozco una de sus oyentes, pues que este fue un gobierno que se eligió con las banderas del cambio. Entonces no podemos seguir justificando todos los errores de este gobierno, que se hizo elegir diciendo que iba a hacer las cosas diferentes en lo que hicieron los demás gobiernos. Sí, hay que establecer unos límites, sí, los recursos públicos son sagrados, sí, los recursos públicos no deberían usarse para beneficiar una u otra tendencia ideológica, pero lo cierto del caso es que lo que estamos viendo ahora se está dando en un gobierno que se hizo elegir diciendo que nada de esto iba a pasar porque porque significaban la real transformación, y nada de eso se ha dado. Sí, María Clara, usted ahí en el párrafo que Julio le ha mencionado, en donde hace referencia a esos 27 influenciadores, hay 6 puntos y al final del párrafo usted dice y sigue. ¿Qué le faltó algún dato más pendiente por enumerar allí en esa lista? Pues yo hubiese querido profundizar en la forma, por ejemplo, pero no me da por el espacio, porque ustedes bien saben que uno en esas columnas tiene un espacio reducido. Pero quisiera que hubiera querido profundizar en lo que planteaba sobre cómo el mundo digital se está llevando al mundo análogo con ejercicios como Ciberpaz o con activistas con el cambio, que
al final terminan es alimentando las movilizaciones, ¿cierto? Porque al final usted todo esto lo ve repercutiendo en ollas comunitarias, en grandes conciertos, en espacios que se hacen, en espacios que se desarrollan en el mundo análogo y que terminan es generando una movilización real de la gente, que es al final lo que uno necesita cuando está pensando en movilizar en las urnas. Eso por un lado. Y por otro lado, quisiera también haber mencionado cómo el escenario dialéctico, que si bien yo les decía, hoy lo está determinando la izquierda, lo está haciendo de una forma tan estratégica que está permitiendo, si usted hoy revisa los nodos de comunicación, no sé si todos sepamos qué son los nodos de comunicación, pero es como una foto que uno le hace a cómo están las tendencias en comunicación con mapas de calor en las redes. Si usted hoy revisa los nodos de comunicación, se da cuenta que toda la agenda la está marcando la izquierda y la derecha está simplemente respondiéndole. Ahí hay algo muy riesgoso, y es que se está saliendo de ese nodo Gustavo Bolívar, que está cogiendo comunicaciones, temas de interés del centro, y está desplazando a Sergio Fajardo hacia la derecha, que al final simplemente está cayendo en la agenda que está determinando la izquierda. Entonces, eso no se da de manera espontánea, eso se da por criterios estratégicos que ellos están desarrollando de forma juiciosa, mientras nosotros todos los días nos distraemos en el escándalo de turno que van comunicando. Estoy de acuerdo. ¿Cómo entender que en las encuestas, pues pese a tener toda esta red de comunicación, el gobierno, pues en las encuestas al presidente y a sus políticas no les vaya tan bien, o no salga tan bien calificado? Juan Pablo, yo creo dos cosas. Primero, el presidente, son dos cosas. ¿Usted me está hablando de percepción de gobierno o me está hablando de interés electoral, de apetito electoral? Percepción del gobierno. La percepción del gobierno le ha mantenido lo que ha sido su voto duro, y lo mantiene. Y el problema es que le sigue yendo bien en los que son leales a su causa. Y ese es el espectro que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a todo lo que no es un progresismo irresponsable, no hemos sido capaces de penetrar. Entonces no es tan cierto que hoy el gobierno, y yo creo que eso es algo que tenemos, es un velo que tenemos que quitarnos si queremos enfrentar las siguientes elecciones de manera efectiva. Y es, el gobierno sigue manteniendo un 25-30% de popularidad, y cada vez que usted lo ve en las encuestas se ve reflejado. Sí, hay una variación entre el descrédito de la política, ¿cierto? Pero las bases duras del petrismo ahí se mantienen consolidadas. Pues comparto muchos de sus opiniones y creo que de lo que usted ha dicho se puede deducir que el petrismo pueda continuar su poder para ganar las próximas elecciones, aunque sea solo con el 30% fuerte al que usted se refiere. Sí, doctor Casas, me complace mucho saludarlo, y efectivamente, lo primero yo creo que nos tendría que estar concentrando a todos la atención es garantizar que vayan elecciones libres en 2026, porque es un riesgo que, aunque muchos hayan querido minimizarlo, existe, ¿cierto? Y elecciones libres no me refiero yo a que se celebre o no el certamen, es que se celebre en condiciones justas y en condiciones legales y en condiciones equitativas. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es, sí, acá en Colombia, pues la segunda vuelta hace que cualquiera que tenga el 30% pues se pueda hacer elegir, ¿cierto? Y se pueda pasar a segunda vuelta. Y usted en segunda vuelta, con un 30% duro y con recursos del Estado, sin organismos de control fuerte y sin una división de poderes claramente establecida que establezca pesos y contrapesos, pues es muy fácil que podamos estar presenciando el inicio de la perpetuación del modelo petrista en el poder. María Clara, gracias por atendernos y por compartir con nosotros el origen de su preocupación. Ha sido usted muy amable. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.